desorden funcional más común y conocido de todas las alteraciones del esófago. Asimismo, tiene una incidencia anual de 1.8 casos por 100.000 habitantes y asimismo una prevalencia de 10 a 12 casos por el mismo número de habitantes que antes mencioné en incidencia. Y se presenta de igual forma tanto en hombres como en mujeres y va a afectar a cualquier grupo etario, pero existe una mayor incidencia en la séptima década de vida y en el segundo pico de edad que abarcan entre los 20 y 40 años. La patogénesis en específica es desconocida, pero existe una que es aceptada. Es la disminución de las células ganglionares inhibitorias. Estas se encuentran en lo que es el plexo mientérico y asimismo esto va a producir lo que es... ¿Por qué no utiliza el láser, señorita? Ya, Doc, ya. En este momento. A ver. Pau, vuelve a poner ahí. Verás, está la flechita a la izquierda, a la derecha, al lado hay como un lápiz. Aplástala ahí. Y ahí dice puntero láser. Puntero láser, ya. Sí, gracias. Ya. Entonces, estas células ganglionares inhibitorias se van a encontrar en el plexo mientérico, que, como sabemos, esta estructura va a conformar parte de todo lo que es el esfínter esofágico inferior. Aquí, estas células se van a encontrar van a tener una actividad por parte de dos tipos de neurotransmisores. Vamos a tener que aquí la acetilcolina y el péptido P se van a encontrar en mayor cantidad. Es por esto que va a presentar una miotonía, es decir, que va a haber mayor contracción. Y también tenemos que los neurotransmisores inhibitorios se encuentran en menor cantidad, tal como es el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Es por esto que se produce la contracción continua. Y estos dos tipos de alteraciones de los neurotransmisores va a afectar lo que es la relajación y el músculo se va a encontrar en constante hipertonía. Bueno, los signos y síntomas. Hay que recordar que esta es una progresión gradual y que al principio estos síntomas son insidiosos e inespecíficos por parte de los pacientes. Asimismo, estos tienen que pasar de 24 a 30 meses para que ya se vuelvan más patológicos. Principalmente el síntoma que más molesta o que más nos refiere el paciente es disfagia, seguido de regurgitación, pérdida de peso, mismo por los malestares que tiene el paciente al no pasar lo que es alimentos, hay dolor torácico, pirosis, tos nocturna y aspiración en menor cantidades. El diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que basarnos primero en una buena historia clínica y en la anamnesis. Asimismo, también se tiene que realizar una prueba terapéutica fallida de 4 semanas con el uso de inhibidor de la bomba de protones. Los pacientes que den a esta prueba positiva tienen un claro diagnóstico de lo que es acalasia. Asimismo, también se puede implementar el esofagograma con vario para visualizar la dilatación esofágica. También esta nos va a permitir ver un estrechamiento en la unión gastroesofágica, que es un signo radiológico que vamos a observar, es el signo de pico de pájaro. Y asimismo también vamos, mediante esta prueba diagnóstica que es el esofagograma, vamos a observar que hay un pobre vaciamiento esofágico. Asimismo, también se puede implementar el uso de endoscopía para descartar otro tipo de patologías que pueden coincidir con la sintomatología o el cuadro clínico de nuestro paciente. Y otra prueba diagnóstica que se puede emplear es una manometría esofágica, que consiste en lo que es medir las presiones. Sí.
Sí tienen las fotos, ¿no? Del pico de pájaro. Aquí justamente lo voy a explicar. Bueno, el signo del pico de pájaro, como podemos observar aquí, va a terminar en un estrechamiento. Es por eso que se denomina el signo de pico de pájaro. Asimismo, también se va a observar, claro, de acuerdo a la patología, en lo que es en el esfínter esofágico inferior, y este es el signo más característico de la calasia, como podemos observar. Es un signo patognomónico prácticamente, es único. Ya, siga. Ya. Aquí también podemos observar de forma más en lo que es el esófago, podemos observar que aquí presenta lo que es el estrechamiento. Y sí, pero es importante hacer hincapié que el esófago está aumentado en su diámetro transversal en todo su trayecto. Sí, Doc, sí. Ya, Doc. Podemos aquí observar el aumento del tamaño, y también es importante implementar esta prueba diagnóstica para valorar el resultado del tratamiento. Otra prueba también que se puede implementar es el uso de una endoscopía, ya que lo que es el endoscopio no atraviesa lo que es todo el esófago hacia el cardiac, entonces se puede visualizar un estrechamiento. Estos son los resultados de una prueba de manometría esofágica que aquí podemos observar cómo es el paso del peristaltismo normal del esófago, es decir, que de acuerdo, y la relación es que podemos aquí observar lo que es los milímetros, porque mide lo que es las presiones, y asimismo en relación a los centímetros, de acuerdo a cómo va a los centímetros del esófago, y este también es un ejemplo de cómo se dan los resultados de esta prueba. Bueno, el tratamiento, cuando hay que evaluar primero si es una lesión nerviosa, esta es irreversible, pero se puede emplear otro tipo de tratamiento en caso de que esta no sea una lesión nerviosa. Se puede dar un tratamiento médico, un tratamiento endoscópico y también un tratamiento quirúrgico. En el medicamento que se puede emplear vamos a usar el dinitrato de isosorbide de 5 a 20 miligramos y también el nifedipino de 10 a 30 miligramos. Es recomendable decirle al paciente que tiene que ser de 15 a 30 minutos antes de los alimentos. Y el tratamiento endoscópico es con la implementación de la toxina botulínica, que este es un tratamiento a corto plazo. En el tratamiento quirúrgico se puede implementar lo que es la miotonía de Heyer, que consiste en abrir el esfínter esofágico inferior para el paso de los alimentos. La terapia endoscópica de POEM, que es una miotomía endoscópica por vía oral, esta es otra alternativa quirúrgica endoscópica que igual permite disminuir la disfagia que presentan los pacientes y tiene relación con lo que es una miotonía de Heyer, que a la final las dos tienen como finalidad la apertura del esfínter esofágico inferior. Bueno, vamos con la siguiente patología, que es la esofagitis. Esta es una inflamación de la mucosa. Se puede deber a lo que es una infección, una irritación, por lo que es uso de sonda nasogástrica o también por reflujo gastroesofágico que proveniente del estómago. Vamos a tener diferentes tipos de esofagitis, la que es por cáusticos, por reflujo, infecciosa o sinófila, o también la que es inducida por fármacos. La esofagitis por cáustico, como su nombre mismo lo indica, es ingieren cualquier sustancia que sea alcalina o ácidos. Se presentan en niños por accidental o en adultos por intentos de ideas suicidas. Asimismo, las principales sintomatologías están divididas por lo que es secciones anatómicas, tal como lo que es la orofaringe, la laringe y los esofágicos. En la orofaringe el paciente va a presentar odinofagia, hipersalivación, edema de la lengua y también ulceración de la mucosa. A nivel laringio, el paciente va a presentar ronquera, afonía y estridor. Y esofágico, el paciente va a presentar cuadros de disfagia, odinofagia, dolor torácico e incluso hasta dolor de espalda. Existen
algunos signos radiológicos para determinar lo que es para diagnosticar la esofagitis por cáusticos. Cabe recalcar que esta también depende del tiempo de evolución, qué tipo de sustancia consumió el paciente y también ver qué segmento se encuentra alterado. Vamos a tener que en la etapa aguda, aquí cuando es una etapa aguda, es decir, va a haber inflamación, necrosis, trombosis de vasos e infiltración hemorrágica y bacterias. Esta dura de 0 a 4 días. Aquí se va a observar en una radiografía, se va a observar lo que pueden ser bordes más regulares. Este sería un borde más regular. Bordes irregulares. Aquí podemos observar unos bordes irregulares con úlceras y hipotonía. No va a tener actividad muscular. En segundo caso vamos a observar lo que es la cicatrización. Esta va a ser de 3 a 6 semanas. Aquí ya van a existir cuadros de intensa fibrosis. También vamos a tener que puede presentarse estenosis progresiva con bordes lisos. Y puede existir lo que es también cuadros de compromiso gástrico, es decir, que puede también alterar lo que es el cardio. Este es un estudio mediante endoscopía y podemos observar que en el grado 1 se va a observar un poco de edema. Aquí podemos observar un poco de edema y también hiperemia. En el grado 2 ya podemos observar mayor ulceración de las capas y asimismo aquí podemos observar ya la formación de ampollas. Y en el grado 3 va a presentar una ulceración más profunda e incluso en la parte, en esta sección ya podemos observar cuadros mayores de necrosis. El tratamiento consiste aquí en hidratación al paciente, también hay que corregir el equilibrio ácido-base dependiendo de la sustancia que consumió y asimismo se puede dar analgesia parenteral y amoxicilina 500 microgramos cada 8 horas. Vamos a tener otro cuadro de esofagitis por reflujo gastroesofágico y este se puede deber a personas que tienen sobrepeso, mujeres embarazadas, pacientes que están diagnosticados con hernia hiatal o vómitos recurrentes. La sintomatología es acidez estomacal, dolor en el pecho, espasmos, gusto ácido y también tos que se presenta mayormente en la noche. Ya, aquí tenemos que para el diagnóstico de esofagitis por reflujo se puede implementar un esofagograma o una endoscopía. El esofagograma tiene un valor limitado, pero este nos puede ayudar a diagnosticar algunas patologías anatómicas que desencadenen estos cuadros de reflujo, tal como lo que es una estenosis esofágica. Aquí podemos observar lo que es los grados de estrechamiento. Y la endoscopía, este es el método de elección, es como el estándar de oro, sobre todo para pacientes que van a presentar la sintomatología la tienen durante mucho tiempo y asimismo van a presentar cuadros sintomatológicos que sean recurrentes. Para el tratamiento vamos a utilizar antiácidos, también evitar comidas abundantes en la noche. Hay que racionar las comidas y asimismo reducirlas y recomendar el peso tener un peso ideal de acuerdo a lo que es la altura del paciente. Luego vamos a tener lo que es la esofagitis infecciosa, como su nombre mismo lo dice, va a producir cualquier agente infeccioso. Va a afectar la mucosa y la submucosa. Y hay que tomar en cuenta pacientes que presenten algún cuadro de inmunosupresión o que tengan alguna patología que desencadene estos tipos de cuadro, por lo que son más propensos. Entre las más frecuentes vamos a tener cándida, el virus del herpes simple y el citomegalovirus. Y entre las más raras podemos observar lo que es infección aguda por VIH, tuberculosis, histoplasmosis, entre otros. Los síntomas característicos de una esofagitis infecciosa es odinofagia, disfagia y dolor retroesternal. Bueno, vamos a tener diferentes grados que vamos a identificar mediante lo que es endoscopía. En el grado 1 podemos observar placas. Aquí podemos observar unas placas blanquecinas que son hasta 2 milímetros de diámetro. Asimismo va a presentar hiperemia, pero en este grado 1 no se va a visualizar edema ni ulceración. En el grado 2 podemos ya apreciar más placas blanquecinas. Podemos observar aquí
en esta sección, y estas, a diferencia del grado 1, van a superar el tamaño de 2 milímetros. Y asimismo, aquí va a presentar eritema, pero sin edema y ulceración, igual que el grado 1. En el grado 3 ya podemos observar placas elevadas y lineales. Pueden seguir una ruta, asimismo son nodulares, presentan ya eritema y también ulceración. El grado 4 ya es un grado más avanzado, ya que aquí ya va a presentar, presenta más frialdad de las membranas. Asimismo podemos observar que ya el color es más característico. Asimismo también en ocasiones se puede presentar una estenosis luminal, pero podemos observar claramente que estas ya es más, visualmente se observa la gravedad. El tratamiento de elección vamos a utilizar fluconazol, este es 200 gramos por dosis iniciales, y posteriormente, de acuerdo a la sintomatología del paciente, podemos dar de 100 a 200 miligramos por día. La esofagitis por el virus del herpes simple. Bueno, vamos a tener 3 estadios. El primer estadio, estas son vesículas menores de 5 milímetros de diámetro. En el segundo estadio, estas vesículas, como ya podemos aquí observar, van a tener una ruptura, y asimismo estas van a medir de 5 a 2 centímetros ya de diámetro, son un poco más grandes. También estos bordes van a sobresalir, como podemos observar. Asimismo se encuentran bien delimitadas, y estas se encuentran cubiertas por un fibrina con un halo eritematoso. En el estadio 3, estas úlceras van a crecer. Estas úlceras, aquí podemos observar, van a crecer, y asimismo van a aumentar de tamaño, y estas van a tener una distribución mayor a lo largo de todo lo que es el esófago. El tratamiento es se le da al paciente aciclovir 400 miligramos 5 veces al día. Tenemos la esofagitis por citomegalovirus. Aquí tenemos que el citomegalovirus va a infectar a los fibroblastos de la submucosa y a las células endoteliales del esófago. Y estos el citomegalovirus no va a tocar o no afecta a lo que es el epitelio del esófago. Estas úlceras, aquí son úlceras únicas, grandes y superficiales. La forma característica es que van a ser ovoidales. El tratamiento de elección es el glanciclovir, 5 miligramos por kilogramo de peso por 12 horas, vía intravenosa. Luego tenemos la esofagitis eosinófila. Esta se caracteriza por la mayor cantidad de eosinófilos. La sintomatología, los pacientes van a tener disfagia al comer, especialmente alimentos duros y secos, un dolor retroesternal, pirosis, episodios de impactación esofágica. El diagnóstico se va a realizar mediante endoscopia y biopsia. Y la patogenia. ¿Cómo se produce este tipo de esofagitis? Mediante la activación de los linfocitos T, con exposición a un alérgeno externo. Esto va a hacer que se incremente el número de los eosinófilos. Bueno, en la primera imagen podemos observar que es una endoscopía de un esófago normal, sin ningún tipo de patología, y aquí podemos observar la distribución del epitelio de forma normal, sin ninguna alteración. La esofagitis eosinófila se puede presentar desde estructuras normales, es decir, al hacer el estudio endoscópico se puede observar normal, o incluso también ya pueden aparecer cambios importantes, tal como lo que es la presencia de surcos. Aquí podemos observar estos surcos que va a presentar. Asimismo también puede presentar anillos concéntricos, edema, y en esta imagen podemos observar ya la presencia de úlceras. Y en la biopsia ya se puede observar el aumento de lo que es eosinófilos. El diagnóstico se tiene que hacer en biopsia con la presencia de más de 15 o más eosinófilos por un campo. Esto tiene un alto poder diagnóstico. El tratamiento para este tipo de esofagitis es el inhibidor de bomba de protones.
Y asimismo, hay que tomar en cuenta que si el esófago se encuentra inflamado, puede haber un riesgo de daño tisular. Y hay que promover las dietas elementales, las dietas ricas en aminoácidos, y el uso de esteroides mejora los síntomas, pero aquí hay que tener en cuenta que este tipo de reducción es momentánea, ya que se tendría que seguir usando lo que es este tipo de tratamientos para no presentar ningún tipo de síntoma. Diverticulitis. Primero, ¿qué son los divertículos? Estos son herniaciones, aquí podemos observar, son herniaciones de la mucosa y de la submucosa, que estos se van a hacer una protrusión a través de lo que es la capa muscular del colon y van a medir alrededor de 5 o 10 milímetros. Estas protrusiones van a aparecer en lo que es áreas débiles y especialmente en lo que es, van a tener lo que es irrigación sanguínea. La diverticulitis se va a producir por la inflamación aguda del segmento intestinal que posee los divertículos, y asimismo estos pueden estar propensos a una microperforación del mismo. Y hay que tomar en cuenta que en estos divertículos pueden ser asiento del fecalito, que es materia fecal. La prevalencia según la edad. Se ha visto que mientras más, mientras sea mayor edad, se va a presentar en mayor incidencia. Y asimismo vamos a tener factores de riesgo, que son los no modificables y los modificables. Los no modificables es que en el 50% de las personas mayores de 50 años van a presentar divertículos. Y asimismo, las personas que sean jóvenes van a tener mayor incidencia a complicaciones, y este es más frecuente en mujeres. Las que son modificables es que los pacientes tienen bajo consumo de fibra y la presencia de sedentarismo y obesidad. ¿Cómo se producen estos tipos de divertículos? Hay dos opciones hay dos teorías, que es la debilidad focal de la pared intestinal, y especialmente porque aquí es el punto de entrada de arterias. También se va a producir un aumento de la pared intraluminal, lo que es aumentando el tamaño, y esto va a producir una disminución de las contracciones peristálticas. Junto a esto va a existir otro plus que va a desencadenar el desarrollo de divertículos, que es una dieta disminuida en fibra. El principal síntoma de la diverticulitis es el dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, seguido de fiebre, también leucocitosis. Los pacientes pueden presentar náuseas y vómito y disuria. Vamos a tener dos tipos de diverticulitis. Vamos a tener la no complicada y la complicada. La mayoría de los casos van a ser no complicada. Esta puede existir con una perforación diverticular, es decir, ruptura del divertículo, y asimismo se va a encontrar limitada por la grasa pericólica y el mesenterio. Esta limitación va a desencadenar una reacción inflamatoria leve. La forma complicada es menos frecuente, solamente forma el 25%. Aquí la característica es que va a haber mayor inflamación y perforación. Y este cuadro va a desencadenar complicaciones, tales como son aquí abscesos, fístulas y perforación libre, que pueden llevar a lo que es cuadros sépticos. El diagnóstico para la diverticulitis es una radiografía abdominal. En el 30 o el 50% de los pacientes que acuden con este tipo de sintomatología se ha determinado que van a existir hallazgos comunes, tal como lo que es una dilatación del intestino delgado o grueso o ileum. También se va a presentar una obstrucción intestinal, y también van a aparecer opacidades de las partes blandas sugestivas a cuadros de abscesos. Ya, bueno, aquí podemos observar lo que es esta es una prueba diagnóstica con medio de contraste. Podemos observar todo lo que es el intestino grueso, y aquí podemos observar lo que es en todo, este sería el derecho, sí, no, el izquierdo, el colon descendente. Sí, pero en su tema
Bueno, tal vez como referencia está correcto, pero en su tema no incluye nada de colon, solo de esófago, divertículo de Zenker y de Meckel, nada más. Ah, ya Nada veo. de divertículos en colon. Me Ya confundí. dentro del temario y dentro del sílabus está la diverticulitis y la diverticulosis de cuando entramos a intestino. Yo pensé que lo estaba Sí, haciendo Doc, como una referencia, pero no. En esófago, divertículo de Zenker y divertículo de Meckel, no más. Esos Doc, no los consultó. no, Doc, me confundí. Entonces, verá, esto tiene que suspender porque esto es tema de otra clase. Ya le digo, cuando lleguemos a patologías de colon. Y tiene que preparar, porque de ley tiene que ir en el álbum que 2 a 3 ejemplos de cada, de acalasia, de esofagitis, y de los divertículos, y del esfínter esofágico inferior. Eso tiene que poner 2, 3 ejemplos. Entonces, esto suspendemos, ¿no? Ah, Doc, disculpe. No, pues es que su tema es esófago. Sí, Doc, Ya. disculpe. Más bien estas imágenes sí están correctas, más bien hay que pasarle ya, como ya están distribuidos los temas, hay que pasarle al estudiante que le corresponde este tema. Ya, Doc. Ya. Entonces, con usted concluiríamos. Falta cáncer esofágico. Cáncer sí, sí tengo. Ya, concluye entonces con su tema. Ya, Doc, gracias. Ya. Bueno, en cáncer he hecho énfasis en lo que es esta es una actualización del 2018, donde en el Ecuador hubieron 162, perdón, muertes por cáncer de esófago, teniendo una tasa del 0.22, perdón, teniendo un porcentaje del 0.22 y una tasa de 1.13 en relación a 100.000 habitantes. Asimismo, este se encuentra en el rango mundial, ocupa el puesto 159. Tenemos que en todos los reportes mundiales se ha observado que las mujeres se encuentran afectadas con menor frecuencia en relación a hombres. Y lo que es el adenocarcinoma y el de células escamosas, este va a aparecer, son los cánceres más predominantes en el esófago, en el 90%. Y asimismo, estos son reportados con poca frecuencia por debajo de los 40 años. La etiología y factores de riesgo. Vamos a tener lo que es el cáncer epidermoide y el adenocarcinoma. En los desencadenantes del cáncer epidermoide vamos a tener tabaco y alcohol en el 75%. Y también este se puede realizar por dieta, que son déficits nutricionales, pacientes que no consumen, que no tienen buena alimentación, y asimismo que consumen alimentos que sean elevados en lo que es nitrosaminas, que este se va a encontrar en todo lo que es preservantes, atunes, carne y carne conservada. Existen algunas patologías que pueden desencadenar lo que es el carcinoma epidermoide, tal como lo que es la calasia, la estenosis esofágica y la esofagitis crónica por reflujo. El adenocarcinoma existe lo que es, puede desencadenar, el esófago de Barrett puede desencadenar lo que es un adenocarcinoma. Y este tiene hay mayor asentamiento en el tercio inferior del esófago. El alcohol y el tabaco pueden dar un factor de riesgo en menor cantidad. Existen otros tipos de factores que desencadenan los cánceres, tal como son las lesiones por cáusticos, también el síndrome de Plumber-Vision, también las neoplasias en la cabeza y el cuello, y lo que es los tratamientos de cáncer de mama en los cuales el paciente haya sido sometido a radioterapia. Y también decía que en menor cantidad lo que es la ingesta de bebidas calientes. Bueno, el epitelio normal sabemos que es un epitelio pavimentoso. Para que se desarrolle lo que es el cáncer, este tiene que estar sometido a diferentes procesos de cambios morfológicos del epitelio. Este puede ir desde una metaplasia de Barrett y puede irse a una displasia tanto de bajo grado como de alto grado, y finalmente puede convertirse en un carcinoma pavimentoso y un adenocarcinoma.
Y este se encuentra, o sea, el cambio de este epitelio se encuentra influenciado por lo que es genética, factores ambientales, incluso lo que es expresión de genes, puede desencadenar este tipo de transformación. Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener que en mayor porcentaje se va a presentar la disfagia. La pérdida de peso también es un signo característico de pacientes oncológicos. El dolor torácico, odinofagia, la caquexia, que es por la pérdida de peso, también va a presentar dispepsia, tos, disfonía, y también en menor porcentaje se ha visto que los pacientes llegan con fístula traqueoesofágica. Vamos a tener que existen particularidades anatómicas del cáncer de esófago. Como sabemos, el esófago no tiene serosa y esto va a facilitar la progresión del cáncer, sobre todo a estructuras que se encuentran vecinas, tal como es el cuello y el mediastino. Es por eso que existe una distribución anatómica para los asentamientos de cáncer de esófago, tal como es el esófago cervical, el esófago torácico, superior, medio e inferior. Entonces, el esófago cervical va desde el músculo cricofaringeo hasta la escotadura esternal. El torácico superior va desde la escotadura esternal hasta el arco aórtico. El medio, desde el arco aórtico hasta la vena pulmonar inferior. Y lo que es el inferior va desde la vena pulmonar inferior hasta la unión esófago-gástrica. Diagnóstico y estadificación. Ya. Primero tenemos que basarnos en la historia clínica y la exploración física del paciente. También se tienen que realizar pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, tal como lo que es radiografías de tórax con contraste, también una tomografía axial computarizada, resonancia magnética, un estudio varitado y también un PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones. Lo que primero deberíamos proceder a hacer es realizar una biometría hemática para ver el conteo de células sanguíneas, ya que incluso se ha observado que algunos pacientes pueden presentar incluso cuadros de anemia. También pruebas de función renal hepáticas para valorar lo que es toda la evaluación e información nutricional que presenta nuestro paciente. También se ha implementado lo que es una estadificación para el cáncer de esófago. Esta estadificación es importante para determinar el tratamiento, determinar cuál es el cuadro clínico que se encuentra también nuestro paciente. Y se ha dividido en tumor primario, también en la afectación de GAN, qué tipo de afectaciones tiene el paciente en caso de que el cáncer haya progresado, y también si se encuentra con presencia de metástasis a distancia y hasta qué sección y hasta qué estructura se encuentra involucrada. Esto también nos va a ayudar a dar un pronóstico sobre nuestro paciente. Bueno, aquí vamos a tener la radiografía de tórax, que es una prueba que nos ayuda a observar la ocupación de este tipo de adenocarcinoma o de tumor. Se va a observar bordes irregulares, y esto es porque esta estructura se encuentra ocupada por lo que es el tumor. Al ser una estructura sólida, va a ocupar va a formar estos tipos de bordes irregulares y va a crear, o sea, como que va a abrazar al esófago. Y aquí tenemos que esto va a crear un signo llamado el signo de la mordida de manzana, que este signo también se puede observar en lo que es en cáncer de colon. Y asimismo también va a dar una disminución de la luz. Aquí vamos a observar una disminución de la luz debido a la ocupación que tiene el tumor en relación al esófago. La tomografía axial computarizada, esta nos va, en el cáncer de esófago, aquí nos va a permitir observar qué órganos y ganglios linfáticos se encuentran involucrados en lo que es este tipo de patología.
Esta se va a implementar al paciente se le da un contraste oral entre medio litro o 1 litro. Y este nos va a ayudar a delinear lo que es el esófago y los intestinos. Bueno, aquí podemos observar lo que es una tomografía de un paciente, una tomografía computarizada axial normal. Podemos aquí observar lo que es la aorta, la tráquea que se va a encontrar junto al esófago. Aquí podemos observar lo que es el cordón espinal, las vértebras, y podemos observar que la relación anatómica es proporcionada con las estructuras que le conforman. Pero cuando el paciente se le realiza este tipo de examen y el paciente viene con un cáncer, podemos observar que este aumenta lo que es de tamaño y ocupa estructuras que no le corresponden. Como podemos observar aquí en la imagen de la izquierda, la aorta está en una posición superior normalmente, pero con la presencia de este cáncer ha afectado estructuras y ha realizado ha cambiado la forma de algunos segmentos que le rodean normalmente. Bueno, aquí esta es otra tomografía una tomografía de un paciente con un tumor de cáncer, y podemos observar que aquí se visualiza el tumor, e incluso esta estructura se cree que sea una metástasis hacia el pulmón. Entonces este tipo de pruebas nos van a ayudar a un diagnóstico, a una progresión, y también ver qué estructuras se encuentran asociadas a este tipo de patología. La resonancia magnética, esta tiene mayor definición que el emplear una tomografía axial computarizada, ya que aquí incluso se puede visualizar lo que son las estructuras vasculares y la tráquea. Bueno, aquí podemos observar que se encuentra esta es la dilatación, que hay un aumento del tamaño y no podemos aquí visualizar la tráquea. Finalmente, una prueba que se emplea es la tomografía por emisión de positrones. Esta prueba es útil también para ver hasta qué grado se encuentra la metástasis en caso de que el paciente presente un cuadro de esta categoría, y también se emplea para ver si el tratamiento que se le emplea a los pacientes ha funcionado. Aquí podemos observar lo que es el tumor, y en esta parte podemos observar la captación del tumor primario del esófago, sin la evidencia de metástasis en este caso. El tratamiento que se emplea para lo que es el cáncer de esófago depende del cuadro clínico del paciente. Se puede implementar una cirugía, radioterapia, quimioterapia, también medicamentos de terapia dirigidos para cáncer de esófago, inmunoterapia y tratamientos endoscópicos. Ya, Doc. Ya. Bien, señorita, solo lo que ya mencionamos es lo que falta y que usted va a iniciar en la próxima semana primerita, ¿no? No dilate mucho, solo son 2 temas. La importancia del esófago es que tienen que saber reconocer el esófago normal, el esofagograma normal, y reconocer las imágenes de la acalasia, de la esofagitis en sus diferentes tipos, de los divertículos y de los tumores, de los tipos de tumores de esófago que acabamos de escuchar. Esto se reduce aproximadamente a poniendo 2 ejemplos por cada cosa, máximo a unas 10, 12 imágenes que tienen que aprenderse de memoria para que cuando ya estén en la práctica médica las reconozcan y las transfieran o den las indicaciones respectivas a las personas enfermas. Ya, continuamos con el siguiente tema, por favor, con la siguiente exposición. Sí, Doc, ahorita como el tema 4 era largo, le dividí en 2. Ahorita le toca a la señorita Coque reflujo, estudios de imagen, valoración radiológica y esofograma. Y con eso terminamos el 4. Correcto. A ver, ya le comparto. Señorita Caterine Coque. Sí, Doc, yo le comparto ahorita. A ver, no sé si ahí ya se visualiza mi pantalla. Sí, se ve, Silvi. Sí, ya, sí, ya está visible. Ya, Doc, ya le proyecto.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca del reflujo gastroesofágico. Bueno, este se trata de un reflujo que es patológico del contenido gástrico del esófago y dentro de la patogenia del reflujo gastroesofágico se va a encontrar que, bueno, esto puede estar dado por múltiples factores. Primero que nada, puede ser, eh, Se dejó de compartir, Silvi. ya ahorita Sí se salió, solo se presentó lo primero. Silvi, si quieres, mándame tus diapos para compartir. Que se le fue el internet, tal Sí, vez. se le ha ido el internet, ahora dice que ya se conecta. Está intentando conectarse, Doc. Ah, ya. Doc, disculpe, se está intentando conectar de otra red que no se demora mucho, por favor. Ojalá no se demore mucho porque el tema es bien largo. Ya, Doc, ya le vuelvo a llamar.
ya estará cerca. ¿O todavía le falta? Doc, ya le llamé y me dijo que ya estaba intentando conectar. Esperemos un poquito más entonces. Ya, Doc. Sí, Doc, porfis. Igual estamos llamando por el Teams para que ya se conecte. Ya. Toca, usted solo puede hacer una pregunta. A ver, pregunte, por favor. Doc, ¿me Eso, escucha? Disculpe, Doc, se me fue. Ay, perdón, se me fue el Inter. Disculpe, Doc, me tuve que conectar a otra red. ¿Ya está lista? Sí, Doc, ahorita. Ya, proyecto. A ver, ¿cuál es su Ya. pregunta, señor Fernández? nada, Doc, era sobre el divertículo, pero del tercio medio. No sé si para esperar la próxima clase, porque eso van a esperar la próxima clase. Sí. La próxima clase es según la localización y todo eso. Ya va a ver, eso no es complicado. Ya. Ya, bueno, Doc. Bueno, entonces continuando con la patogenia de la enfermedad gastroesofágica, aquí nos dice que, bueno, esto ha ido evolucionando, ¿no? Desde, primero mencionaban que se relacionaba con factores que eran puramente anatómicos, como la hernia del hiato, o también hasta otras teorías que señalaban la disfunción del esfínter esofágico interior, que también era una de las causas fundamentales del reflujo patológico. Pero actualmente, gracias a otros estudios funcionales como la manometría esofágica y la pH-metría, nos dice que esto nos va a permitir afirmar que la patogenia va a ser multifactorial, es decir, que esto va a estar comprendido por factores tanto defensivos como va a ser la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia a la mucosa. Y también los factores agresivos que van a ser el volumen y la naturaleza del contenido del reflujo, el ácido y la pepsina que van a ser esto de aquí va a ser en menor medida y en mayor medida, no, estos son en mayor medida y en menor medida van a ser las sales biliares. Bueno, entonces aquí en esta gráfica podemos ver, este es un esquema de la unión esófago-gástrica y de los componentes de la barrera antirreflujo. Como podemos observar, aquí se va a encontrar el esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática, el ligamento freno esofágico y también el esófago intraabdominal. Entonces, aquí esto va a ser, aquí lo más importante, las características para el reflujo gastroesofágico va a ser la ruptura que va a haber en el equilibrio entre los factores tanto defensivos y los factores agresivos que les había mencionado. Va a estar dado por la disfunción de la barrera antirreflujo y también por el aclaramiento esofágico. Ya. Bueno, aquí también es importante mencionar que este aclaramiento esofágico va a permitir la normalización del pH intraesofágico. Esto va a estar dado por el peristaltismo primario y también la resistencia de la mucosa esofágica, que van a actuar como los factores defensivos que les había mencionado. Y mientras que el ácido del refluido desde el estómago, esto va a ser en menor medida, al igual que la pepsina y las sales biliares, que van a actuar como factores agresivos y los mediadores principales también de la lesión tisular. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los mecanismos que son responsables de la disfunción de la barrera antirreflujo. Entonces, bueno, dentro de esto primero va a estar la hipotonía del esfínter esofágico inferior. Aquí nos dice que en las personas sanas que van a tener el esfínter esofágico inferior van a presentar un tono basal que va a oscilar entre los 12 y los 30 milímetros de mercurio. Estos valores van a ser presivos, que van a mostrar variaciones a lo largo del día y van a ser modificables en función de los crecimientos puntuales en la presión intraabdominal. Esto va a estar determinado también por la ingesta de alimentos, por la toma de fármacos y también puede existir cierto solapamiento de los valores presivos entre los pacientes y también entre los sanos.
Ahora, en cuanto a la hipotonía esfinteriana que desencadena el reflujo patológico, este puede ser de dos tipos, que va a ser la hipotonía severa, que va a presentar una presión basal que va a ser menor de 5 milímetros de mercurio y que va a permitir el reflujo libre del contenido gástrico hacia el esófago. En este grupo nos menciona que existiría una buena correlación entre la presión del esfínter esofágico inferior y también de la severidad de la esofagitis. El otro menciona acerca de la hipotonía moderada. Esto nos menciona que con valores presivos basales que van a estar superiores a los 10 milímetros de mercurio, se va a producir el reflujo por estrés ante los aumentos transitorios de la presión intraabdominal. Esto va a estar relacionado también con el influjo de los fármacos, el tabaco y también de algunos alimentos. Ahora, en cuanto a las relajaciones transitorias que van a ser inadecuadas del esfínter esofágico inferior, esto va a estar dado por los descensos bruscos y también de la gran duración, que van a ser mayores a 10 segundos, de la presión esfinteriana y también de los descensos que no están relacionados con la deglución y por lo tanto que no se acompañan en el registro de la manometría. Y esto va a ser en relación a la secuencia peristáltica. Entonces, aquí como podemos observar, va a estar un esquema del registro simultáneo de la manometría esofágica y de la pH-metría que van a mostrar el descenso del valor del pH tras la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Y como ya les había mencionado, esta no va a estar precedida por la deglución. Ya, listo. En cuanto a la hernia del hiato, que va a ser una de las principales complicaciones del reflujo gastroesofágico, bueno, esta es definida como el desplazamiento de la unión esófago-gástrica por encima del hiato esofágico del diafragma, y esto va a incluir una porción mayor o menor del estómago, y también ha sido implicada en la patogenia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Su importancia va a estar variando, pasando de ser desde un factor patogénico casi único o sea, anterior en estudios funcionales del tubo digestivo y también ahora que se habla en el reflujo gastroesofágico. En la manometría esofágica permite reconocer la importancia de la hipotonía en el reflujo patológico. Ahora, en las evidencias que confirman la importancia de la hernia del hiato, tenemos que mencionar las siguientes. Primero, que la hernia del hiato, esta de aquí, va a estar presente en el 54 al 90% de los pacientes que van a tener una esofagitis por reflujo y en un 76% de los pacientes con esófago de Barrett, frente a un 8 a un 60% que va a estar en los individuos que son sanos. También hay que tener en cuenta que la presencia de la hernia del hiato, esta va a ser variable. Y, o sea, va a ser variable y es mejor, nos va a permitir predecir la frecuencia de los episodios de reflujo que van a estar registrados mediante la pH-metría para analizar mediante el análisis de la regresión logística la contribución de las diferentes variables potencialmente relacionadas con el reflujo. En este análisis, la intensidad del reflujo se va a correlacionar con la extensión axial de la hernia y es decir, va a estar relacionado con el tamaño. También hay que tener en cuenta que en los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, aquellos que presentan la hernia del hiato van a tener una pH-metría que va a ser más patológica. Esto también, la hernia del hiato favorece al desarrollo de la enfermedad del reflujo gastroesofágico por los siguientes mecanismos. Ya, en estos mecanismos principalmente va a estar la pérdida del soporte extrínseco del diafragma crural sobre la enfermedad esofágica. Ya, también aquí va a estar en relación a la interacción la interacción hipotónico. Esto aquí va a estar intensificado el grado de incompetencia de la barrera antiflujo y también va a estar aumentado la frecuencia. Esto lo que va a hacer aquí la hernia del hiato, otro de los mecanismos, va a hacer que va a dificultar el aclaramiento esofágico mediante el desarrollo del fenómeno del reflujo, por lo cual el contenido ácido retenido en la hernia tras un episodio de reflujo, este va a volver nuevamente al esófago después de la relajación transitoria.
Bueno, ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, principalmente, bueno, aquí vamos a tener síntomas típicos y síntomas atípicos. La pirosis, esta que va a ser la sensación del ardor o del quemazón que surge del estómago y que este puede irradiarse hacia el área retroesternal, hacia el cuello. Este se va a considerar el síntoma más común dentro de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero la ausencia de este, que va a ser un patrón de oro para el diagnóstico de la enfermedad, como se han comentado anteriormente, no va a permitir conocer con certeza el diagnóstico de la enfermedad y también va a tener una capacidad predictiva de este síntoma. Ahora, la pirosis, este va a aparecer en unos 30 a unos 60 minutos después de la ingesta y este suele aliviarse con la toma de antiácidos, aunque esto solo va a ser de manera transitoria. Cuando esta es muy intensa, el paciente puede percibirla como un dolor en el epigastrio o bien a nivel retroesternal. También nos menciona que existe una buena correlación entre la intensidad de la pirosis y también la severidad con la que se van a presentar estas lesiones esofágicas. Y también se ha demostrado que hasta la mitad de los pacientes que van a presentar los síntomas típicos, como por ejemplo la pirosis del que estamos hablando ahora, aquí en el reflujo no van a presentar lesiones de esofagitis en la endoscopía, y esto es algo muy importante. Nos menciona que casi el 10% de los pacientes que son asintomáticos de la población en general pueden evidenciarse una esofagitis cuando se les realiza una endoscopía. Y no es infrecuente encontrar en la práctica clínica que los enfermos con esta enfermedad de reflujo gastroesofágico grave, como por ejemplo el esófago de Barrett o la estenosis esofágica, que estén asintomáticos o que presenten síntomas leves. Otra de las manifestaciones clínicas que son típicas va a ser la regurgitación. Esta regurgitación ácida va a ser un síntoma muy específico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, aunque va a ser menos frecuente que la pirosis, que va a ser la más común. Esta va a consistir en el paso del material del contenido del estómago hacia la boca, que puede ser de forma espontánea o que también puede estar dado por algunas posturas que pueden estar aumentando esta presión intraabdominal. Esto va a ser típico que aparezca al inclinarse hacia adelante o en decúbito lateral derecho. Y cuando se producen este tipo de episodios, es decir, la regurgitación nocturna, puede manifestarse el paciente en forma de disnea o también puede presentar una crisis de tos de tipo irritativo. Otra de las manifestaciones clínicas va a ser la disfagia. Este se considera, esta va a ser la sensación de que el alimento se detiene en su paso desde la boca hacia el estómago. Entonces aquí en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la disfagia puede deberse a una alteración de la motilidad esofágica, que puede ser por un hipoperistaltismo esofágico que va a dificultar la progresión del bolo alimenticio. O también puede estar dado por la existencia de una lesión orgánica, bien sea por una esofagitis o también por una estenosis péptica. En el primer paso, el paciente suele presentar una disfagia que es paradójica, es decir, que para los líquidos exclusivamente puede ser, para los líquidos primero y simultáneamente para los sólidos y luego para los líquidos. Mientras que cuando hay estas lesiones esofágicas, en la disfagia esta va a ser en cambio progresiva, es decir, inicialmente para los sólidos y luego para los líquidos. Ahora, en algunos pacientes la disfagia puede relacionarse con la presencia de un anillo, que es el anillo de Chatsky, cuyo origen dice que también se ha relacionado con el reflujo. También hay que mencionar que los pacientes con la enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden desarrollar un esófago de Barrett, sobre el que se pueden asentar también los adenocarcinomas esofágicos, que van a ser la principal manifestación clínica de la disfagia. Otro de la... A ver. Ya, otra sintomatología también va a ser la odinofagia. Esta se define como una deglución dolorosa que va a estar a nivel retroesternal. Y también aquí hay que señalar que no es un síntoma habitual de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, sino que habitualmente la odinofagia se va a manifestar por un dolor de intensidad leve, aunque en determinadas circunstancias este también puede ser intenso. Y esto lo que va a hacer es va a dificultar incluso la alimentación del paciente. Su presencia suele indicar o bien la existencia de una esofagitis, que puede ser generalmente grave, o bien la aparición de las contracciones sincrónicas o terciarias, que va a ser la indicación para
para que nosotros podamos realizar una endoscopía. Listo. Dentro de las manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico se van a presentar primero, principalmente va a ser el dolor torácico, también van a estar las manifestaciones otorinolaringológicas que van a ser la laringitis posterior, otras también incluyen la faringitis, la sinusitis, el globo faríngeo y el laringoespasmo. Las manifestaciones respiratorias pueden incluir la tos crónica, el asma bronquial, también una neumonitis recidivante, la fibrosis pulmonar. Y dentro de las manifestaciones orales van a estar las erosiones dentales y también la quemazón oral. Ya. Aquí también, bueno, es importante mencionar que el dolor torácico hay que considerarlo de manera especial, ya que en ocasiones esta entidad es de difícil manejo clínico. Este va a ser un síntoma que generalmente es alarmante y puede estar causado por un amplio espectro de procesos que van desde enfermedades muy graves que pueden ser cardiovasculares hasta otras que pueden ser de origen musculoesquelético. Entonces, por eso es importante que en la anamnesis en algunas ocasiones puede ayudar a orientar sobre un posible origen digestivo, de forma que este dolor torácico que va a estar relacionado con el reflujo va a ser frecuente que sea postprandial o también en decúbito, y este no suele acompañarse de síntomas vegetativos y presenta una mejoría clínica clara con la ingesta o la toma de antiácidos. Y en ocasiones también pueden estar acompañados de los síntomas típicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico que les había mencionado, como la pirosis, que va a ser la más frecuente. Entonces, una vez que nosotros ya descartamos que sea de un origen cardiovascular el dolor, entonces tenemos que plantearnos el estudio digestivo con la endoscopía y también las exploraciones funcionales que les voy a hablar más adelante. Ya. Ahora, dentro de las complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, se van a encontrar el esófago de Barrett, la estenosis esofágica, la hemorragia digestiva, también puede estar la úlcera esofágica y es muy raro, pero también se puede presentar el adenocarcinoma de esófago. Bueno, entonces primero vamos a hablar acerca del esófago de Barrett. Este se va a definir como la presencia de una metaplasia intestinal en la mucosa del esófago distal y la prevalencia en los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico va a ir de un 3 a un 4%. Estos van a tener una mayor probabilidad de presentar un esófago de Barrett cuando es menor la edad de inicio de la clínica. Mayor es la duración también de la sintomatología y pueden existir episodios de reflujo nocturno. Esto va a representar, o sea, esto ya va a representar un cuadro que va a ser más grave. Además, la prevalencia del esófago de Barrett es mayor en los varones y también su incidencia aumenta con la edad. Se ha demostrado también que el esófago de Barrett puede estar asociado a un incremento del riesgo del adenocarcinoma de esófago, que se estima entre un 1% al año. También se considera que este esófago de Barrett largo cuando la afectación va a ser mayor a 3 centímetros y cuando el esófago de Barrett es corto se considera así cuando este es menor a 3 centímetros. Pero estos dos van a compartir la misma fisiopatología, aunque los estudios no son muy concluyentes en cuanto a sus dimensiones. Ahora aquí se aconseja un seguimiento endoscópico con el objetivo aquí va a ser el de detectar la displasia, que va a ser el marcador de riesgo de malignización del epitelio metaplásico. También, bueno, la estrategia más amplia aceptada consiste en realizar la endoscopia inicial con la toma de biopsia de los 4 cuadrantes. Bueno, aquí también es importante mencionar que con el esófago de Barrett, en los que no se detecta la displasia, sería conveniente proseguir con los controles cada 2 o 3, 5 años, eso nos mencionaba. Bueno, otra de las complicaciones también va a ser la estenosis. Esta estenosis péptica del esófago va a ser una complicación relativamente frecuente de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Nos menciona que esta puede llegar a padecerla entre el 10 al 15% de los pacientes que son diagnosticados con esofagitis, aunque probablemente con la aparición también de los inhibidores de la bomba de protones. Esta cifra puede ser disminuida considerablemente con esto.
También se ha demostrado que entre los factores que predisponen a la aparición de la estenosis van a estar la edad avanzada, una historia prolongada del reflujo, también va a estar la coexistencia de un trastorno motor esofágico severo que puede estar asociado. Listo. Otra de las complicaciones que nos mencionan va a ser la hemorragia digestiva, que va a ser también una complicación, aunque va a ser muy rara dentro de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y puede tratarse de una hemorragia macroscópica o bien de un sangrado crónico microscópico, y este va a estar manifestado por la aparición de la anemia ferropénica. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Principalmente el diagnóstico va a ser con la realización de una correcta anamnesis. Aquí los pacientes que presentan los síntomas típicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden ser diagnosticados a través de la historia clínica y generalmente no van a requerir de otras investigaciones. Pero se estima que cuando la pirosis y la regurgitación ácida son los síntomas predominantes, la probabilidad de que el paciente presente un reflujo patológico va a ser aproximadamente de un 70%. También nos mencionan que en atención primaria se ha analizado la concordancia entre los síntomas de la pirosis y de la regurgitación y el diagnóstico endoscópico. El diagnóstico endoscópico va a ser la prueba, no es considerada un patrón de oro y sus resultados van a demostrar o sea que en la atención primaria no son capaces de diagnosticar simplemente con la clínica la enfermedad de reflujo gastroesofágico, con la que sería suficiente para poder llegar al diagnóstico. Ya, ahora para el diagnóstico también va a ser importante el ensayo terapéutico con los inhibidores de la bomba de protones. Esto va a ser útil para el diagnóstico y también va a presentar ventajas porque va a ser de manera simple y también tiene una tolerancia respecto a la endoscopía. Y se aconseja administrar estos inhibidores de la bomba de protones a una dosis estándar que va a ir durante 2 a 4 semanas. La utilización del tratamiento de los inhibidores de la bomba de protones cuando se compara con la endoscopía y la pH-metría de 24 horas van a tener una sensibilidad de un 75% y una especificidad del 55% en el diagnóstico de la enfermedad de reflujo. La sensibilidad en el tratamiento empírico nos dice que pueden aumentar si se utilizan unas dosis altas de estos inhibidores de la bomba de protones. Un ejemplo de este podría ser el omeprazol, que puede ser de 20 miligramos cada 12 horas por 1 a 2 días, a 2 días en la semana. Listo. Ya, bueno, para el diagnóstico también se utiliza la endoscopía. Esta va a ser una técnica de elección para valorar la presencia de la esofagitis, pero su sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágica es baja, ya que en más del 50% de los pacientes que padecen pirosis puede presentar 2 o más veces por semana. Entonces no se pueden encontrar aquí las lesiones endoscópicas. Además, también hay una baja probabilidad de desarrollar complicaciones esofágicas en los pacientes que van a presentar los síntomas típicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que ya les había mencionado, como por ejemplo la pirosis, la regurgitación. Entonces, esto no justifica realizar una endoscopía de forma sistemática. Por ello, nos mencionan también que hay un consenso claro de que esta gastroscopía no debe realizarse en todos los pacientes que van a tener los síntomas típicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aquí nos mencionan algunas situaciones en las que se podría utilizar esta endoscopía. Bueno, dentro de estas se van a encontrar la presencia de la disfagia o de la odinofagia. También otra de las recomendaciones va a ser cuando se presenta la sintomatología que persiste o que progresa a pesar de que el paciente ya esté con un tratamiento. También con los síntomas extraesofágicos o si presenta síntomas esofágicos en pacientes inmunodeprimidos. También otra de las recomendaciones para realizar una endoscopía va a ser la presencia de masas, de estenosis o también de úlceras en el esofagograma previo, o también si se presenta una hemorragia digestiva, la anemia ferropénica o si el paciente presenta pérdida de peso. Bueno, en esta tabla de aquí nos mencionan que para valorar los hallazgos endoscópicos se ha utilizado una clasificación que es la de Savary-Miller. Ya, entonces, bueno, aquí como podemos observar, nos mencionan que en el grado 1
va a ser cuando se presenta una lesión única, erosiva o exudativa, oval o lineal, que va a estar limitada a un solo pliegue longitudinal. En el grado 2 va a ser una lesión no circular con erosiones o exudados múltiples, que puede estar limitada a más de un pliegue longitudinal con o sin confluencia. En el grado 3 se va a encontrar la lesión circular erosiva o exudativa. En el grado 4 están las lesiones crónicas, en donde van a estar las úlceras, la estenosis o el esófago corto, también el aislado, el asociado a lesiones del grado 1 y 3. En el grado 4 va a estar, o sea, si se presenta el epitelio de Barrett, que va a estar aislado o asociado a las lesiones del grado 1 o 4. Ya, también nos presentan otra clasificación que es de Los Ángeles, esto según la severidad endoscópica de la esofagitis. En el grado A nos menciona que si se presenta una o más lesiones de la mucosa que van a ser inferiores a 5 milímetros, que no se extienden entre los extremos superiores de los dos pliegues de la mucosa. En el grado B, si se presenta una o más lesiones de la mucosa que van a ser superiores a 5 milímetros, que no se extienden entre los dos extremos superiores de los dos pliegues de la mucosa. En el grado C, si se presenta una o más lesiones de la mucosa que se continúan entre los dos extremos superiores de los pliegues de la mucosa, pero los cuales se van a limitar a menos del 75%. Y el grado D, en donde se presenta una o más lesiones de la mucosa y se limitan a menos del 75% de la circunferencia. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las exploraciones funcionales. Primero, aquí nos mencionaba que la pH-metría ambulatoria de 24 horas va a ser la exploración que va a ofrecer una mayor sensibilidad y también una mayor especificidad para el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aunque esta prueba nos mencionan que no va a proporcionar una información acerca de la causa del reflujo, y tampoco nos van a dar datos de interés pronóstico. Lo que sí nos va a permitir es cuantificar la exposición del ácido del esófago, analizar su capacidad de aclaramiento y también darnos información cualitativa al permitirnos conocer la asociación de los episodios del reflujo con los síntomas que presente el paciente. Aquí también hay que tener en cuenta que esta técnica tampoco va a ser suficientemente sensible como para nosotros poderla considerar como un patrón de oro en el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero se sabe que hasta el 25% de los pacientes con la esofagitis, con una endoscopía que ya sea documentada, pueden tener un registro de pH métrico normal. Esta técnica se utiliza fundamentalmente para confirmar la sospecha de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en los pacientes que no responden a un tratamiento empírico y que van a presentar una endoscopía normal. Otras indicaciones aceptadas por diferentes sociedades científicas van a ser que los pacientes con una endoscopía normal, que van a ser considerados para una cirugía antirreflujo, también en los pacientes en los que se sospecha recidivas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico después de la cirugía y también en los pacientes que van a presentar los síntomas atípicos. Otra de las exploraciones funcionales va a ser la manometría esofágica. Esta ha sido considerada como una exploración que va a ser necesaria en la evaluación prequirúrgica de la cirugía antirreflujo con el fin de evitar los problemas de la disfagia en los pacientes que van a presentar una hipomotilidad, en los que se debería realizar, en los que se debería ajustar aquí las características. Esta indicación de la manometría ha sido cuestionada por algunos estudios y nos mencionan también que la valoración, esta nos va a permitir la valoración del peristaltismo esofágico cuando no es capaz de predecir la eficacia de la cirugía o el desarrollo posterior de la disfagia. Y también va a tener una poca o nula influencia para la elección de la técnica quirúrgica. También nos menciona que suele realizarse antes de la colocación de la sonda de la pH-metría para localizar correctamente la posición. Listo. Ahora, para el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, nos mencionan que aquí va a presentar cierto grado de complejidad. Esto debido a que hay un amplio rango de la severidad y también las manifestaciones clínicas con las que se puede presentar. A la presencia ocasional de las complicaciones y también de la diversidad de las alternativas terapéuticas que van a estar disponibles.
Entonces ahí nos mencionan que hay estrategias de manejo clínico y el desarrollo de los algoritmos que van a servir como una guía en práctica clínica diaria. También nos han mencionado una homogenización de las pautas de actuación ante los pacientes. Aquí cabe recalcar que en este sentido, las directrices para el análisis del tratamiento aquí en el reflujo gastroesofágico van a estar dados principalmente o sea, los objetivos van a ser el alivio de los síntomas, también la curación de las lesiones, la prevención de las recidivas, de las complicaciones y también una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Estos objetivos deben alcanzarse tratando de minimizar los costos necesarios y también los posibles efectos adversos que se presenten con el tratamiento. Un momentito. Verá, nosotros como cátedra de imagen no nos interesa mucho el área de tratamiento. El área de tratamientos no nos compete, solamente el área de diagnóstico. Yo lo estoy escuchando porque está con mucha solvencia su presentación, pero esto no es parte de nuestros temas, ¿no? Ya, listo, Doc. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar hablando acerca del esofagograma. El estudio de las enfermedades del esófago van a requerir de múltiples ayudas diagnósticas que nos aporten, bueno, ya dependiendo de las enfermedades o la información sobre la funcionalidad o la anatomía que se presente referente a las enfermedades del esófago. Entonces, este va a ser un estudio radiológico dinámico del tracto digestivo superior que se va a utilizar un medio de contraste y de aire. Este nos va a permitir realizar una aproximación diagnóstica de las anomalías estructurales y funcionales del esófago. Nos mencionan que para los cirujanos es cada vez, o sea, este va a ser importante, va a ser un instrumento esencial que nos van a acercar al diagnóstico y también para que nosotros podamos tener un tratamiento quirúrgico. Listo, entonces aquí como podemos observar en esta imagen se va a presentar un esofagograma normal. En las imágenes se encuentran los diferentes estructuras de importancia, como podemos observar, aquí va a estar la impresión aórtica, aquí se encuentra la impresión aórtica, el diafragma, la unión gastroesofágica, el estómago en la parte de aquí, el diafragma y como podemos observar acá se va a encontrar el esófago. Listo. Entonces, bueno, aquí en las enfermedades esofágicas puede ser causadas por alteraciones funcionales y también por alteraciones estructurales. Y su estudio puede ser complejo, dado que ningún examen nos puede ofrecer una información y la evaluación completas de este órgano. Es por eso que se va a utilizar este esofagograma. Bueno, entonces este estudio va a ser sencillo y dinámico que permite la evaluación parcial de la anatomía y también de la función del esófago. Esta técnica va a consistir en la toma de múltiples imágenes que van a ser secuenciales después de la deglución de un medio de contraste. Generalmente este va a ir de 100 a 250 ml. Entonces, se debe evaluar la columna del medio de contraste, el vaciamiento esofágico, la integridad de las estructuras anatómicas, en donde van a estar las paredes esofágicas y también la unión esofagogástrica. Listo. Bueno, en la aspiración, este corresponde al paso de los alimentos que va a generar un medio de contraste desde el tracto digestivo hacia las vías respiratorias, el cual puede ocurrir en pacientes asintomáticos y este puede estar dado por la presencia de enfermedades neuromusculares o del tracto digestivo que va a ser superior. Entre los factores predisponentes se encuentran las alteraciones del estado de conciencia, también pueden estar los trastornos de deglución y las deficiencias neurológicas. La aspiración va a constituir un evento que va a ser muy importante dentro de la morbimortalidad en los pacientes que van a ser de edades avanzadas y también pueden ser asintomáticas hasta el 55% de los pacientes. Entonces, pues aquí es una complicación grave, ¿no? A veces se mueren el rato de hacerle el esofagograma porque aspiran y a veces se mueren cuando los pacientes cambian de posición. Este es el riesgo de estas patologías, que hay índices de fallecimientos por aspiraciones. Ya, siga, por favor. Ya, entonces, bueno, aquí como podemos observar en esta imagen, nos mencionan que van a ser unas proyecciones laterales del esofagograma. Va a haber una aspiración del medio de contraste dado por el paso filiforme del medio de contraste que va a estar aquí, no sé si ven, aquí en donde se encuentran estas flechas que van desde el esófago en sentido anterior hacia la vía aérea.
Bueno, aquí también les voy a hablar acerca del reflujo gastroesofágico. Esta va a ser una afección que va a estar presente en los individuos normales que se va a tornar patológica cuando se presenta con síntomas o complicaciones, como ya les había mencionado anteriormente. La fisiopatología es multifactorial y corresponde a un desequilibrio de los factores agresores y protectores. Aunque el diagnóstico se va a realizar con la pHmetría de las 24 horas, aquí el esofagograma nos va a sugerir la presencia del reflujo con los cambios de posición, que puede ser en posición supina, y también de las maniobras de la maniobra de Valsalva, que va a permitir la identificación de la presencia de las hernias hiatales que van a estar asociadas. Aquí, como podemos observar en esta imagen, nos menciona que se va a observar la presencia de reflujo del medio de contraste del estómago al esófago en posición de cúbito supino y la realización de la maniobra de Valsalva. Esta imagen de la derecha se observa la presencia de reflujo y va a estar asociado también con el anillo esofágico. Listo. En cuanto al vólvulo gástrico, esta va a ser una rotación anormal, que va a ser más de 180 grados del estómago sobre la misma. El vólvulo gástrico agudo va a ser una emergencia quirúrgica y su tratamiento requiere de descomprensión y también de devolución gástrica, y este no permite la realización de los estudios radiológicos con un medio de contraste, esto debido al alto riesgo de aspiración. Cuando su presentación es crónica, es decir, que generalmente se acompañen con síntomas de regurgitación, pirosis, el dolor precordial y la disfagia, aquí el esofagograma, como parte del estudio sintomático, nos va a permitir la evaluación de la anatomía para poder determinar la presencia de la hernia, también nos ayuda para ver el tamaño y también el eje de la rotación. Los vólvulos gástricos se van a clasificar en tres tipos. Uno que va a ser mesenterio axial, el órgano axial y también el mixto. Ya. Bueno, aquí en esta imagen, como podemos observar en la primera imagen, se va a observar el vólvulo gástrico, el que les había mencionado, que es el mesenterio axial, que va a estar en esta parte de aquí. Y también en la segunda imagen se va a observar el vólvulo gástrico órgano-axial, que va a estar en esta parte de aquí. Y aquí nos menciona que va a existir la rotación y el desplazamiento de las partes gástricas. Ahora, en cuanto a los trastornos de la motilidad esofágica, estos van a constituir una amplia variedad de los padecimientos que van a ser poco frecuentes y la etiología generalmente va a ser desconocida. Aquí, principalmente, el uso de este esofagograma van a demostrar una gran sensibilidad para el diagnóstico de una parte de los trastornos funcionales de la motilidad, pero su diagnóstico definitivo depende de los hallazgos de la manometría clásica o de alta resolución. También aquí nos menciona que la acalasia va a ser una enfermedad crónica y progresiva que va a estar caracterizada por una falla de la relajación del esfínter esofágico inferior y también la ausencia de la peristalsis y el aumento de la presión esofágica intraluminal. Bueno, entonces aquí en esta imagen podemos observar que, bueno, acá en la imagen A se observa la imagen clásica de la acalasia que va a estar al nivel hidroaéreo en el tercio medio esofágico, que es esta línea punteada que nos mencionan aquí, y el estrechamiento esofágico distal que configura el signo del pico de pájaro, que está en esta parte. Ya. También se va a encontrar una dilatación esofágica y la ausencia de la peristalsis que van a estar en los bordes esofágicos rectos y lisos. En la imagen B se observa un estadio terminal de la acalasia en donde se observa el esófago sigmoideo. Aquí se van a presentar múltiples curvas que no van a permitir el adecuado tránsito del vario por el esófago. En la imagen C se encuentra también el esofagograma, que es característico del espasmo esofágico difuso, en donde se van a presentar múltiples áreas de contracción esofágica que van a estar descoordinadas. Y en la imagen D, aquí se observa un esófago que nos menciona que va a ser en cascanueces. Listo. Ya.
Otro de los que vamos a ver también son los divertículos esofágicos. Estos de aquí van a ser una alteración infrecuente de la integridad de la pared esofágica que se van a presentar clínicamente con disfagia y también se va a presentar regurgitación. Estos se van a clasificar según la localización anatómica en el esófago superior, en el medio y en el inferior. El método de evaluación más eficaz de esta enfermedad van a ser los estudios varitados, ya que estos nos van a proporcionar el diagnóstico definitivo en más del 95% de los casos. Aquí el divertículo de Zenker es el divertículo más frecuente del esófago superior y aunque no hay un consenso sobre su exacto mecanismo de formación, este puede estar asociado con los trastornos de la motilidad y también de la deglución. Los divertículos del esófago medio se van a clasificar según su etiología. En los divertículos por la tracción, que se asocian con los procesos inflamatorios o también con las cicatrices, en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, mientras que los divertículos por la pulsión se asocian con los trastornos motores. En el caso de los divertículos, epifrénicos, bueno, su nombre va a estar dado por la proximidad que van a tener con el diafragma. Y estos van a estar asociados también con los trastornos de la motilidad esofágica y también algunos de ellos van a requerir la reserción. Entonces aquí, como podemos observar en esta imagen, en la imagen A, nos menciona que se observa un divertículo de Zenker y se identifica un saco diverticular que va a ser la línea curva que está aquí, ya que va a estar en la cara posterior del tercio superior del esófago, que se opacifica con el medio de contraste. En la imagen B se va a encontrar el divertículo del esófago medio con un saco diverticular de la base ancha que va a estar situada en el tercio medio del esófago y se observa un nivel hidroaéreo que está en la parte de aquí. Esto por la opacificación parcial con el medio de contraste. Y en la imagen C se observa un divertículo epifrénico, un saco diverticular que va a estar localizado en el esófago distal y también en su interior se va a encontrar los niveles hidroaéreos por el llenado parcial. Listo. Bueno, en cuanto a la disfagia cardiovascular, esta nos hace referencia a múltiples enfermedades naturales cardiovasculares que pueden estar causadas esto puede estar causado por una comprensión esofágica con la disfagia secundaria y esta constituye un diagnóstico diferencial en el estudio de la disfagia. También, bueno, aquí nos menciona que el crecimiento de la aurícula izquierda va a ser secundaria a las enfermedades congénitas o también a las adquiridas y está asociado con la estenosis mitral, que puede causar una comprensión esofágica con la disfagia secundaria. Y esta constituye un diagnóstico diferencial en el estudio de la disfagia. Y cuando el crecimiento de la aurícula es secundario a una valvulopatía mitral reumática, y a una parálisis del nervio laringio recurrente izquierdo, se conoce como el síndrome de Ornette. Listo, entonces aquí en esta imagen nos menciona que, bueno, aquí en el esofagograma va a estar en una proyección oblicua lateral izquierda y antero-posterior derecha, en las que se van a identificar el crecimiento auricular izquierda en la línea curva que se encuentra aquí y también que se va a desplazar el esófago hacia la izquierda con el nivel hidroaéreo, que está en la parte de aquí, en esta flecha punteada. Esto por el tránsito lento. Eso sería, Doc, en cuanto al esofagograma. Ya, sí, está correcta toda la presentación, un poco extensa. Lo único que me queda por decirles es que para nuestro estudio no va absolutamente nada de endoscopía. ¿Sí? Es importante como referencia, como complemento en las exposiciones, pero en el álbum ninguna endoscopía, no nos compete, eso aprenderán en gastroenterología en los siguientes semestres probablemente. Nosotros solo nos localizamos estrictamente a los estudios de imagen, nada más, los estudios con rayos X o con tomografía para estos temas. Son de vital importancia, las imágenes que tienen que reconocer no son tan numerosas. Ya, entonces nos vemos la próxima semana y empezamos con hígado. Hígado es muy interesante, hígado y vías biliares, patología tan frecuente, entonces les motivo para que vengan animados a aprender hígado. Ya, entonces
nos vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, alguna novedad? Con ustedes sí hay clases la próxima semana, ¿no? Porque creo que hay feriado la próxima semana. Solo lunes y martes, creo, Doc. Ya, entonces nos vemos normalmente el día miércoles, ¿no? Ya, que pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Doc. Gracias.